Gloria al Señor, mis amados hermanos. Ofrézcale palmas al Señor más fuerte en esta preciosa mañana. Gloria a Dios, Dios es maravilloso y es bueno. ¿Y cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Amén, 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 amén. Como dice esa alabanza, amén, amén, amén. Quiere decir, así se ha hecho, así se ha hecho. Gloria a Dios. Las promesas del Señor son siempre amén, son siempre sí y amén. Así es, Dios promete y Él cumple. Gloria al Señor. Qué lindo es nuestro Padre Celestial. Hermano, así como está paradito, salúdese así de lejitos. Dígale, Dios te bendiga, dígale, bienvenido. Me alegra mucho verte acá en la casa de Dios. Somos la iglesia Casa de Luz en Stockton, California. Estamos contentos, estamos agradecidos. Estamos buscando la misericordia de Dios cada día. Gloria al Señor. Sabemos nosotros que el enemigo se opone. Dice la palabra de Dios que Él se opone. Tome asiento, amado mío. Tome asiento, puede sentarse. Gloria al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Estamos contentos. Estamos contentos con el Señor. Dice la palabra del Señor que el enemigo se opone. Él se opone, ¿verdad? Y Él está poniendo diferentes trabas, diferentes piedras en el camino para que no alabemos y glorifiquemos al Señor. Pero como sea, nosotros seguimos alabando al Señor Jesucristo. Amén. A capela, alabamos al Señor Jesucristo. Con instrumentos, alabamos al Señor Jesucristo. Así es, lo importante es que la alabanza está en nuestro corazón para glorificar el nombre del Señor. Para eso nos reunimos acá, para alabar con alabanza que está en nuestros corazones el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amados míos, yo espero en el nombre del Señor Jesucristo que esta semana ustedes hayan tenido una semana llena de victoria. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Tú no recibas esas cosas que el enemigo tira como dardos venenosos diciendo, mira lo que está pasando, mira lo que está haciendo en tu vida, todas esas cosas. Tú di, yo tengo a Cristo que me fortalece. Amén. Dios me fortalece, Dios me da a mí la fortaleza todos los días de mi vida. Amén. Bendito sea el Señor. Así es. Estas alabanzas preciosas que hemos cantado para el Señor nacen del corazón de su pueblo. La palabra del Señor nos invita a nosotros, dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Así es que si tú tienes un aliento de vida en tu ser, tú tienes que alabar a tu Creador, que es Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Estamos pidiéndole a Dios, mis amados hermanos, para que Él siempre siga haciendo la obra en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra, Él la terminará, Él la perfeccionará. Quiere decir que Dios ha comenzado una obra en nuestras vidas, Él va a continuar haciéndola. Amén. Aunque los ojos físicos nuestros muchas veces no pueden ver que el Señor está avanzando espiritualmente en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que creer lo que la palabra del Señor dice, que Él es nuestro hacedor y Él comenzó esa buena obra en nuestras vidas. Entonces Él está trabajando, tenemos que tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, dice la palabra de Dios en capítulo 12 de Hebreos. La convicción de lo que no se ve, no podemos ver muchas cosas, pero le creemos a Dios, le creemos que la palabra que Él nos ha dado es promesa, es amén y amén, como acabamos de cantarle, ¿verdad? Él nos ha dado promesa, Él dice, ven a mí. Y dice, todo el que viene a mí no lo rechazo, no lo echo fuera. Venimos a Él y Él comienza a trabajar en nuestras vidas. Y Él va aumentando en nosotros su obra en nuestras vidas. Así es que le creemos a Dios, caminamos por fe, vivimos por fe y vivimos nosotros dependiendo de la misericordia de nuestro Dios en nuestras vidas. Esta semana, amados míos, a lo mejor tuviste una lucha fuerte. A lo mejor tuviste un desánimo fuerte en tu vida. A lo mejor vino algo que puso a temblar tu vida espiritual o tu vida normal, como vivimos diario, pero vino algo fuerte en tu vida y puso a meditar, te puso a pensar, a decir, wow, ¿para qué sigo adelante? Mejor dice a veces, cuando estamos en tiempos de tribulación o de angustia, ¿verdad? Dice, ¿para qué sigo adelante mejor? Pero esos pensamientos se quedan cortos, porque Dios dice, no te fijes en esto. No te fijes en este pensamiento corto, en esta situación momentánea que está sucediendo en este momento. Pon tus ojos más allá, tus ojos espirituales. Pon tus ojos más allá, donde yo puedo actuar. Yo soy el Dios de lo imposible. Dios es Dios de lo imposible. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. Amén. Amén. Así es que tenemos ese Dios poderoso al cual le servimos, al cual espero, amados míos, que cada uno de nosotros nos encomendemos cada mañana. Esta mañana le decíamos en escuela dominical, te invito para que vengas el próximo domingo
a las 10:45 a estudiar con nosotros. Le estábamos pidiendo al Señor para que venga el pueblo a escuela dominical, porque algunos han dejado de venir y están como un poquito alejados. Y les decía yo esta mañana que cuando nosotros nos alejamos de Dios, comienza a entristecerse el espíritu. Cuando dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, el espíritu se pone raquítico, se pone sin alimento, se pone débil. Y cuando se pone débil, le dije yo, esta mañana le decía yo, cuando tu espíritu, tu alma, te pone espiritualmente débil, estás susceptible para recibir cualquier tipo de enfermedad espiritual. Te va a dar una gripe espiritual. Una gripe espiritual, le decía yo, que a lo mejor si tú estás fuerte, no te va a hacer muchos estragos, pero si estás débil, te va a dar unas calenturas fuertes que te van a dejar tirado en tu casa, que no vas a querer venir a escudriñar la palabra de Dios. Te va a dejar apático espiritualmente, que no vas a querer venir a disfrutar de las cosas de Dios, porque vas a comenzar a sentirle en la debilidad espiritual, por falta de alimento espiritual, vas a comenzar a sentir más sabor a las cosas seculares que a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la carne. La naturaleza de la carne que es contraria a la voluntad de Dios. Toda la naturaleza de la carne del ser humano es contraria a la voluntad de Dios. Eso tengo por seguro, la palabra del Señor lo dice así, que la carne es contraria al espíritu. La carne quiere decir donde habitamos nosotros, eso es contrario al espíritu, a la voluntad de Dios. Y comenzamos a sentirle más sabor a lo que es carnal, a lo que son las cosas seculares que a las cosas espirituales. En las cosas espirituales, el ser humano cuando está débil espiritual, viene y se comienza a dormir en la silla. Cuando está escuchando la palabra del Señor, esa es una señal de falta de vitaminas espirituales. Porque el sermón, el mensaje, le da sueño espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que pongas atención. Que la palabra de Dios te da vitaminas espirituales para la salvación de tu alma. No quiere el enemigo que escuches eso y comienza a cabecear a la persona. ¿Ha visto algún hermano alguna vez, o a lo mejor usted mismo ha estado por ahí, que dice, que tengo sueño porque ayer me acosté nomás a las 11 de la noche, pero me levanté hoy a las 9 de la madrugada? A las 9 de la madrugada me levanté, estuve así cabeceando y me faltó mi cafecito. Por eso ando así, yo necesito mi cafecito para despertar. Por eso en el servicio me siento con sueño. No, es que la carne se opone al espíritu y no quiere escuchar cosas del espíritu. Quiere escuchar solamente cosas que le agradan a la carne. Amén. Si en vez de estar escuchando la palabra de Dios, estuviera usted disfrutando en algún lugar, en algún balneario, yo le apuesto que no le da sueño. No le da sueño. Estuviera diciendo usted, échame más bronceador porque no quiero andar todo quemado el día de mañana. Échame doble bronceador del FP 100 o 120 si es posible, para no andar todo bronceado el día de mañana. No le da sueño, pero cuando escucha las cosas espirituales le da sueño por falta de vitamina espiritual. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Amén. Tenemos nosotros que poner atención a lo espiritual. Amén. Este no es el mensaje, solamente es una bienvenida para la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a recibir la ofrenda y vamos a pedirle al Señor su bendición el día de hoy. Si quiere ir anotando ustedes el título del mensaje, Encontrando el camino de salvación, se llama el día de hoy el mensaje de la palabra de Dios, encontrando el camino de salvación. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas en este momento los diezmos y ofrendas, Señor, que sean de bendición, Padre mío, para el ministerio, Padre Santo, para predicar tu palabra, Señor. Y te pido, Padre mío, que seas tú, Señor, que bendiga al pueblo en general, Señor, aquel que puede y que no puede participar el día de hoy. Padre mío, pedimos tu bendición sobre toda tu iglesia, Señor. Aquel que no puede participar, pedimos para que tú, Señor, le bendigas, Padre Santo, y que, Padre mío, tenga, Padre mío, para que muy pronto también él pueda participar, Señor. Bendice, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Bendito sea el Señor. Así es que ya sabe que si esta mañana se levantó a las 9 de la madrugada y no se tomó el cafecito, es porque, no voy a decir que estaba ahí cabeceando por el sueño. No, es un ataque del enemigo. El enemigo sabe que el enemigo no se queda quieto. Satanás, ese es el enemigo de nuestras almas.
Así lo dice la palabra del Señor. ¿Lo ha leído usted en la palabra de Dios? Amén. Así dice, que nosotros tenemos un enemigo. Tú y yo tenemos un enemigo espiritual, un enemigo que es contrario a nuestras vidas. Él no quiere que nosotros tengamos comunión con Dios. El enemigo, él va a tener muchas artimañas para interponerse entre tu vida y la comunión con Dios. Él no quiere que tú tengas una comunión cercana con tu Creador. Dios te ama de tal manera que dice su palabra que Él envió a su Hijo Jesucristo para que tú recibas vida eterna. Dios sí quiere tener una comunión con el ser humano. Lo que sucede es que el ser humano no quiere tener una cercanía con Dios, su Creador. Porque al tener el ser humano una cercanía con su Creador, entiende el ser humano. Y esto algunos podrán decir, pero yo no lo entiendo así, no lo creo así. Pero está intrínseco en la picardía, en el pecado del ser humano, porque es astuto el ser humano para autoengañarse. El ser humano no quiere tener una cercanía con su Creador, porque la naturaleza pecaminosa de la carne, la naturaleza pecaminosa del ser humano, no quiere dejar el pecado. Así, el ser humano no quiere dejar el pecado. ¿Qué es el pecado? Es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Todo lo contrario a la voluntad de Dios se constituye pecado. Porque la palabra de Dios dice que el pecado es contrario a la voluntad de Él. En la primera orden que Dios dio allá en el jardín del Edén, a la primera pareja que Dios hizo, a Adán y a Eva, le dijo, no comas de ese árbol. Y lo primero que fueron a hacer es la desobediencia a la voluntad de Dios. Eso se constituye pecado. Entonces, el ser humano, con su raciocinio y su libre decisión o su libre albedrío que Dios le dio al ser humano, el ser humano es el único de la creación de Dios que tiene libre decisión para actuar, a obedecer o desobedecer su Creador. La creación de Dios, lo que es la fauna animal y todo eso, ellos nunca desobedecen a Dios. Ellos obedecen a Dios, pero Dios le dio al hombre su raciocinio, su libre decisión de obedecer o de desobedecer al Creador. El hombre ha decidido desobedecer a su Creador y no quiere enmendar ese camino. Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel hombre que está condenado por el pecado, que la paga del pecado es la muerte, así lo dice la palabra de Dios, que la paga del pecado o la paga de la desobediencia al Creador se constituye en el juicio de Dios, que es la muerte. Amén. Todo hombre que tiene pecado sobre sus hombros, carga sobre sus hombros la muerte. Dice, qué radical, qué tremendo es eso. Bueno, el hombre se justifica a sí mismo, porque el hombre quiere decir, yo no soy tan malo, yo no hago cosas tan malas, pero no es que sean tan buenas o tan malas. La cosa es que cualquier cosa que constituye pecado trae como consecuencia la muerte, porque el Creador, el único Dios existente, Él dijo, la paga del pecado es la muerte, y Él es soberano. Y Él dijo, voy a castigar la desobediencia o el pecado con la muerte. El hombre no quiere entender eso. Siempre está buscando cómo acercarse Él para autojustificarse ante Dios. Dice, no soy tan malo, yo hago cosas buenas. Las cosas buenas, dice la palabra de Dios, que ante los ojos de Dios, cualquier acción del hombre, fíjate, pon atención a esto, cualquier acción del hombre para justificarse delante de Dios con acciones buenas, la palabra de Dios dice que son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Trapos de inmundicia, no tienen valor, son inmundos ante la presencia de Dios, las justificaciones personales del hombre. ¿Por qué? Porque las justificaciones personales del hombre siempre van consecuentes a su favor, justificándose para engrandecerse él mismo delante de la presencia de Dios. Mas Dios dice, yo voy a justificar gratuitamente al hombre. Voy a castigar con la muerte el pecado, porque la justicia de Dios se castiga, siempre castiga el pecado con la muerte. Así lo constituyó Dios. Ahora, Dios dijo, voy a dar una oportunidad al hombre para que sea salvo a través de mi Hijo Jesucristo. Dios nos ha dado un camino de salvación a toda la humanidad.
todo ser humano tiene la oportunidad de tener salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación del pecado que por constituirse el hombre pecador lo trae sobre sus hombros. Trae la muerte sobre sus hombros. El hombre trae la muerte sobre sus hombros porque el hombre es pecador. Todo ser humano es pecador. Dice la palabra de Dios, no hay ni uno bueno en el mundo, ni tan siquiera uno que se considere completamente bueno ante la presencia de Dios. Hoy en día estamos nosotros viviendo tiempos de confusión y de mucho engaño. Jesús dijo en Mateo 24:4, si va conmigo, en Mateo 24:4, Mateo capítulo 4 y versículo 24, dijo así, Mateo 24:4. ¿Lo tienen? Amén, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así, mirad, dice, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué dijo Dios, Jesucristo, dijo, mirad que nadie os engañe? Quiere decir que habrá personas o personajes tratando de engañar a la humanidad. Hay personajes y personas tratando de engañar a la humanidad. ¿Cuál es el propósito de estas personas o personajes de tratar de engañar a la humanidad y de qué quieren engañar a la humanidad? El engaño, por ende, es la contraposición de la verdad. Hay una verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Pero estos que dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe, ellos van a dar una posición en la cual es engañosa. Pero ¿de qué y cuál es el propósito de engañar a la humanidad? ¿Ok? La palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Él es el gobernante de este mundo. Él es el que gobierna este mundo hasta que Jesucristo venga y haga nuevas todas las cosas, tome posesión de lo que Él adquirió a través de su muerte en la cruz. Pero mientras, Satanás es el que gobierna este mundo. Y él, a través del engaño, quiere que el hombre no conozca la verdad que da la vida eterna. Satanás no quiere que el ser humano conozca la verdad que es Jesucristo para que el ser humano obtenga la vida eterna. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? A través de Jesucristo. Amén. A través de Jesucristo. Por ende, el enemigo no quiere que tú y yo conozcamos la verdad que es Jesucristo. Satanás quiere engañar a las personas para que las personas se sientan confortables en el engaño que él genera en las personas a través de un conocimiento filosófico de las personas. Las personas que tienen un estudio se sienten con muchas capacidades porque tienen muchos conocimientos seculares. ¿Y eso es malo? No, no es malo. Pero es malo cuando se aplica en conocimiento para alejarse de Dios. Por tener conocimiento se aleja al ser humano de Dios. El conocimiento secular es ocupado por Satanás para alejar tu persona de la salvación eterna que el Señor quiere dar, el perdón de los pecados y la vida eterna a través de Jesucristo. Hay muchas personas que tienen títulos universitarios, son científicos. Toda persona que ejerce una carrera universitaria entra en la carrera filosófica de la ciencia, llega a tener conocimientos científicos. Y eso Satanás lo ocupa para alejarlo de una verdad. Y comienza a negar una verdad espiritual. Y se basan solamente en unas verdades tangibles, probadas científicamente. Por los científicos, dice, yo puedo probar científicamente. Toda cosa tiene que ser probada científicamente. Y en eso basa el engaño de Satanás para tener alejadas a las personas. Pero en lo espiritual, Dios dice que Él constituyó pecado toda desobediencia a la voluntad de Dios.
Satanás es el especialista del engaño. Jesucristo nos dice a nosotros, mirad que nadie os engañe. Las personas quieren encontrar a Dios, pero lo buscan por caminos equivocados. Lo buscan muchas personas en el afán de encontrar a Dios a su manera. Lo buscan de una manera equivocada. ¿Por qué lo buscan de una manera equivocada? Porque han caído en las redes del engaño de Satanás. Mirad que nadie os engañe. Satanás dice, busca a Dios, pero busca al Dios de tu conveniencia y búscalo a tu manera. No soy tan malo. ¿Has oído escuchar eso? O a lo mejor has tú dicho eso dentro de ti. Yo no soy tan malo. Yo no salgo a robar en la noche, no salgo a violar a nadie, no salgo a matar a nadie. Yo al contrario hago muchas cosas buenas. Cuando voy por la calle siempre le regalo una botella de agua al necesitado, $1 al que me lo pide. Siempre hago cosas buenas. Son trapos de inmundicia para justificarnos nosotros delante de Dios. Así dice su palabra. El enemigo es astuto para confundir al hombre y el hombre se deja engañar. Porque el ego del hombre, cuando es tocado, se engrandece y eso le agrada a lo que es la carnosidad del hombre, la carnalidad del ser humano. Engrandece, adula a un hombre y él se va a engrandecer. Y él va a estar agradecido y se va a creer más de lo que realmente es. Encontrando el camino de salvación. ¿Por qué es importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? Es importante que nosotros encontremos el verdadero camino que nos lleve a Dios. Porque hay muchos caminos, pero son engañosos. Y en esos caminos engañosos, dice la palabra de Dios, que hay burladores que se encargan de engañar a las personas, de hacerles creer que están en un camino correcto, que están agradando a Dios, que están acercándose a Dios. Un camino muy engañoso es el camino de la moralidad. ¿Has oído hablar de la moralidad? Hay personas que no conocen a Dios, conocer en el sentido de tener una relación personal con Dios, que son moralmente buenos, moralmente intachables. Moralmente esas personas mucho mejor presentables moralmente que muchos cristianos que conocen a Dios y están engañados, porque su moralidad, que es la base de su vida, es el camino que ellos han buscado para encontrar a Dios. Mas Dios no puede ser encontrado por un camino de moralidad, porque la moralidad del hombre no quita el pecado del hombre. El pecado no es una cosa de moral. El pecado es una cosa de obediencia al soberano Dios creador del ser humano. Es algo que está ligado a la obediencia para la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante encontrar el camino que nos lleva a Dios? Número 1, porque hay caminos que parecen derechos, pero no son tan derechos. Busque Proverbios 14:12. Proverbios capítulo 14, versículo 12 en el Antiguo Testamento. Si lo encuentra, regáleme un amén. 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 Dice así su palabra. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es su fin, dice que es camino de muerte. Pero ¿qué dice el principio? El principio dice que al hombre le parecen derechos. El hombre en su raciocinio o en su manera de pensar ve que ese camino que él lleva es correcto. Pero su fin es un camino de muerte. Según el balance que el hombre hace, en ese camino que él dice que es derecho, que quiere decir no derecho en el sentido que es sin curvatura, sino que es correcto. Según el balance que el hombre hace, dice que ese camino es un camino correcto.
Porque dentro de ese camino que Él ha escogido y que Él ha analizado y que Él tiene como un buen camino para llegar a Dios, Él dice: yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no ando de adúltero, yo no ando de fornicario, yo no ando de haciendo esto, no ando haciendo lo otro. Y hace un balance de Él y dice: este camino es correcto. Pero es un camino engañoso. 24:4 de Mateo nos dice a nosotros: mirad que nadie os engañe. Quiere decir que estés alerta a tu vida espiritual para no caer en un camino de engaño que te lleve a la muerte. Porque dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En base a lo que el hombre evalúa, en su concepto, en su conocimiento y en su estudio secular, evalúa y dice: este camino es bueno. Yo me tomo una cerveza, pero yo no soy borracho. La palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero la palabra de Dios también nos dice a nosotros que el cuerpo del hombre es templo y morada del Espíritu Santo, y por lo cual debemos de cuidarlo nosotros. Entonces hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Por qué es importante que busquemos encontrar el camino que nos lleve a Dios? Número 2, porque hay muchos falsos profetas, muchos falsos enseñadores. Mateo 24, versículo 11, ahí donde estábamos anteriormente. Si gustas buscar Mateo 24, versículo 11. 24:11. Dice la palabra de Dios así: si tiene regale un amén. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los falsos profetas está hablando de personas que predican la palabra de Dios. Hay personas que predican la palabra de Dios, tergiversan la palabra de Dios y engañan al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, como no estudia la palabra de Dios, es engañado y sigue doctrinas de hombre en vez de seguir la palabra que Dios ha dejado escrita para que nosotros la obedezcamos. Es importante para nosotros como hijos de Dios mantener siempre una comunión con Dios cercana a Él. ¿Y cómo podemos tener una comunión cercana con Dios? Estudiando y escudriñando la palabra de Dios. El arma más fuerte que tú tienes para no caer en manos de engañadores es estudiando la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el falto de conocimiento perece. Mi pueblo por falta de conocimiento perece. Quiere decir, es engañado. No tienes que caer en el engaño de muchas falsas predicaciones o falsos maestros. Si tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, tu vida espiritual va a estar fortalecida para poder avanzar en lo espiritual, en la comunión diaria con Dios. ¿Cómo podemos conocer la verdad? ¿Cómo podemos conocer la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Jesucristo es al que único que nosotros debemos de seguir, obedecer y someternos, solo a Jesucristo. El hombre no tiene por qué someterse al hombre. Maldito aquel que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. No tienes que confiar en el hombre. El hombre es hombre y el hombre va a terminar fallando. Hoy en día hay muchas personas alejadas de la voluntad de Dios, alejadas de la iglesia, alejadas de la comunión con Dios, porque pusieron sus ojos en un hombre. Pusieron sus ojos en las doctrinas de hombre. Fueron engañados, fueron traicionados por un hombre. Y al verse traicionados, engañados, decayeron espiritualmente y se alejaron de tener una comunión con Dios. Ahora, yo te voy a decir algo muy importante en este día. No importa las circunstancias o lo que llegue a nuestra vida, si tenemos una comunión cercana con Dios y nuestro corazón ha sido entregado completamente a Dios, tú tienes que continuar sirviéndole a Dios pese a cualquier circunstancia que se te presente en la vida. No importa qué tan grande es el dolor que estés sintiendo, que hayas sentido en el pasado, en el presente, o el dolor que puedas sentir en el futuro,
Tú tienes que continuar sirviéndole a Dios, porque tú has sido llamado para ser un hijo, para ser una hija de Dios. Y si eres llamado para ser un hijo o una hija de Dios, te constituyes en un hijo, en una hija de Dios, en la familia de Cristo Jesús. El enemigo, que es el príncipe de este mundo, no quiere que tú comprendas que tú tienes una posición especial en la familia de Dios como un hijo de Dios. Él quiere verte arrastrado, quiere verte sufriendo, quiere verte haciendo las cosas que hacías antes, o las cosas que no hacías hoy las haces. ¿Por qué? Porque te engañó, porque pusiste tu mirada en ciertas circunstancias y no pusiste tu mirada, quiere decir tu corazón, en el verdadero Dios que te llamó para vida eterna. Amén. Amén. Tienes que recapacitar, tienes que pensar y meditar. Las cosas eternas de Dios han sido dadas para ti. Dios te dio vida eterna. Dios te rescató de la condenación que todos estábamos nosotros y te dio vida eterna, te perdonó todos tus pecados, restauró completamente tu vida. ¿Y por qué darle la oportunidad a Satanás? Para que él te engañe. 24:4 dice, mirad que nadie os engañe. Satanás va a ocupar cualquier artimaña para engañar tu mente, para engañar tu corazón, para engañar tus sentimientos. Ahora, cuando tú pones tu confianza en los sentimientos, tú vas a ser dominado por la carne. Quiere decir, por la naturaleza que se opone a Dios. Porque tus sentimientos varían día con día. Por eso el enemigo se aprovecha de eso. Y dice, bueno, pues voy a darle por donde más le duele. Y comienza a destruir unas áreas sentimentales del hombre para engañarlo, para descrebajar su corazón y para hacerlo caer en una mentira que él tiene preparada. Hay cristianos que andan afuera de la voluntad de Dios, hoy día conociendo a Dios, sabiendo que han probado de las delicias de la misericordia de Dios y se alejan de Dios porque han permitido ser engañados por el enemigo de las almas, el enemigo que se llama Satanás. Él está preparando siempre cualquier artimaña para destruir tu vida. Él quiere destruir tu vida, pero tú no le vas a permitir eso. Cuando tienes conocimiento, cuando tienes cercanía con Dios. ¿Cómo podemos conocer la verdad? La verdad. Número 1, leyendo la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39, nos invita a nosotros a leer la palabra de Dios. Si tú eres un cristiano que no lee la palabra de Dios, pues no vas a tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y como te dije al principio, si somos de los cristianos que no leemos, vamos a ser de los cristianos que muy posiblemente va a caer en engaño de Satanás, porque no tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Vas a creer que toda persona o toda cosa que viene a tus oídos es una verdad, como dijo la palabra del Señor anteriormente, porque hay muchos falsos profetas que van a venir para engañarte, a decirte cosas para sacarte de la verdadera palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice a nosotros lo siguiente. Ahí está, en el Evangelio de San Juan. No estamos hablando de los escritos de San Juan, sino del Evangelio de San Juan 5, 39. Dice así: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Escudriña las escrituras, porque ahí está el testimonio de la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos conocer la verdad? A través y únicamente de Jesucristo. Juan 14, 6. Ahí mismo en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 6, nos habla a nosotros el Señor Jesucristo. Si lo tiene, regáleme un amén. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ir al Padre, no podemos tener salvación, no podemos tener vida eterna, si no es a través de Jesucristo, que Él es el camino por el cual tenemos que caminar, es la vida, y Él también es la verdad.
Él es la verdad. La única verdad que existe es Jesucristo. El único camino que existe es Jesucristo. La única vida que podemos tener es a través de Jesucristo. Amén. No podemos ir nosotros a través de conocimientos, no podemos ir a través de filosofías, no podemos ir nosotros a través de emociones, porque todo eso, como dice su palabra, son como trapos de inmundicia. Solamente a través de Jesucristo, y esto es por fe, podemos encontrar el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje de salvación que Jesús vino a predicar a cada uno de nosotros. Un mensaje de salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se vuelvan a Cristo. Satanás ha cegado a la gente para que no crean en el Evangelio. Satanás ciega a la gente con engaños, con artimañas, con ciertas cosas que él hace para engañar a las personas. Dijimos esta mañana en el estudio que comenzó esta mañana, la seguridad de la salvación. Que hay personas que creen que son salvas, pero que en el fondo ellas todavía no tienen salvación. Pero están engañadas por Satanás, haciéndolas creer que tienen salvación. Solamente a través de Jesucristo podemos tener la verdadera salvación. Hay únicamente dos caminos. El camino ancho del mundo, ese es el camino que Satanás ofrece para las personas. En Mateo 7:13 encontramos este camino. Capítulo 7, versículo 13, del camino ancho. Capítulo 7:13. Amén. 7:13. ¿Lo tienen? Amén. Mateo 7:13. Dice la palabra de Dios así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta es ancha y espacioso el camino, pero eso lleva a la perdición. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte, dice la palabra de Dios en Proverbios que acabamos de leer. Entonces, la palabra de Dios nos dice: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Que no vayamos por ese camino de engaño, porque es un camino que lleva a la muerte. Es ancho. En ese camino ancho está todo tipo de filosofías que el hombre puede acomodar para su vida. Está todo tipo de conocimiento que el hombre puede acumular. Está todo tipo de actitudes que el hombre puede acumular. Pero dice que todo eso es algo que lleva a la muerte, lleva a la perdición. Ahora, el segundo camino, el camino estrecho. Está allí en capítulo 7, en el versículo 14. El camino estrecho y el sacrificio que nos lleva hacia Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es un contraste marcado entre la amplitud de tantas cosas que hay de engaño, creyendo que vas camino hacia una vida eterna, pero su final es de muerte. Y el contraste de un camino angosto, donde pocos son los que caminan y encuentran la vida eterna. ¿Por qué pocos son los que encuentran ese camino y decidan caminarlo? Como dije al principio, porque el hombre no quiere dejar el pecado. El hombre, la humanidad, no quiere dejar lo que le conviene a su carne, lo que le conviene a su pecaminosidad, a su pecado en la carne. No quiere dejarlo. El hombre no quiere abandonarlo, quiere tener salvación, pero no quiere dejar el pecado que le impide llegar a tener vida eterna. Dejar el pecado quiere decir
venir a Cristo Jesús y reconocerlo como tu Señor y tu Salvador, arrepentirse y recibir lo que Cristo ha hecho por ti para darte vida eterna. Cuando tú recibes a Jesucristo, encuentras ese camino de salvación, naces de nuevo y el Señor comienza como el alfarero a formarte una persona nueva, desde adentro hacia afuera. Amén. El engaño de Satanás es: no vengas a Jesucristo, porque a ti te agradan ciertas cosas. Tú estás contento con la vida que tienes, para eso estudiaste, vas por el camino ancho, no eres tan malo. Todos esos argumentos de Satanás son engañosos. Puedes encontrar en la religión el engaño para no venir a Jesucristo. Puedes asistir a una iglesia, pero no tener a Jesucristo en tu corazón, no tener una relación personal con Jesucristo, y estás engañado, estás en el camino ancho. Angosto es el camino que da la salvación, dice la palabra, porque estrecha es la puerta, es pequeña la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Quiere decir que entre tantas cosas, la persona tiene que tener un buen discernimiento, una buena disposición de su corazón para encontrar esa puerta y ese camino que lo lleva a la vida eterna, que se llama Jesucristo. Amén. Venir a Jesucristo no es tener conocimiento de Jesús. Tú no vas a tener salvación por tener conocimiento de Jesús. Tú tienes salvación por creer en lo que Jesucristo hizo por ti y recibirlo como Señor y Salvador y vivir en obediencia a lo que el Señor nos ha mandado a nosotros. Vivir en santidad para tener frutos que abunden en gloria de su nombre. Pero es angosto el camino, porque muchos no deciden eso, porque prefieren por un tiempo momentáneo, como dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y que su alma se perdiere? ¿De qué sirve? Personas que pasan con mucha abundancia, a lo mejor tu vida dice: yo estoy bien en este momento, yo estoy bien, tengo un futuro tremendo, tengo dinero en el banco, tengo una buena carrera, tengo esto, tengo lo otro, tengo propiedades, pero ¿de qué sirve si la eternidad tú no vas a tener la presencia de Dios? Tu alma se pierde. Encontrar el camino de salvación, que es Jesucristo, es la parte más importante para el ser humano. Esa es la decisión más importante de la vida del ser humano. Los tiempos son cortos. Muchas personas dicen, los predicadores están predicando, han predicado que el tiempo es corto, pero Jesucristo nunca viene. Eso han dicho algunos. A lo mejor en tu corazón lo has dicho en algún momento. Ha pasado tanto tiempo y están diciendo tantas cosas que Jesucristo viene. Pero llegará un momento en el cual va a venir Jesucristo, y las personas que decían eso en su corazón, las personas que decían eso en su vida, van a crujir los dientes sabiendo que era cierto lo que se les predicaba. La palabra de Dios dice, como lo dijimos hace un domingo, 2 domingos, hoy es el día de salvación. Si Jesucristo hoy te está llamando, hoy es el día de salvación. Si Jesucristo hoy te está diciendo, ponte a cuentas conmigo hoy, porque hoy es el día que Dios te está llamando. Amén. No mañana, sino que hoy es el día. Esto es algo real, es algo verdadero, que nuestro Señor Jesucristo viene y a hacer juicio por este mundo pecador, este mundo que se ha desviado de una manera que va como un tren sin frenos en una bajada. ¿Ha visto esos carros, esos trenes, todo lo que sea, que cuando se le terminan los frenos, que se le arruinan los frenos, no hay manera de detenerlo hasta que comete un choque o una desgracia pasa? Así va la vida de esta generación. Va sin frenos, acelerado, cometiendo pecado tras pecado, cometiendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, una tras otra, conociendo, teniendo conciencia de que están haciendo las cosas que le desagradan a Dios. Van sin frenos, porque no les importa, porque han sacado a Dios de su corazón,
porque no les interesa oír un mensaje como este, que Jesucristo es la salvación para sus vidas, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. No quieren escuchar eso porque quieren acomodarse a lo que este camino ancho ofrece, pero su final es de muerte. Y en su concepto han decidido seguir el camino que ellos creen que es correcto, pero a su final también es de muerte. Amén. Hoy es el día, hoy se predica a Jesucristo el Salvador, el Jesucristo el que perdona los pecados, Jesucristo el que transforma la vida, Jesucristo el que puede darte la vida eterna. Es el que Jesucristo que yo te predico esta mañana. Amén. Para que te pongas a cuentas con Él, para que reflexiones, porque hoy es el día de salvación. No va a ser el día de mañana, es el día de hoy que Dios nos llama a tener comunión con Él, a tener paz a través de Jesucristo que nos da la vida eterna. Amén. Póngase de pie en esta preciosa tarde ya. Y vamos a decirle al Señor Jesucristo, gracias Señor. Y vamos a decirle, Señor, ven pronto. Como dice el apóstol Juan en el capítulo 20. Sí, Señor Jesús, ven. Porque nosotros anhelamos que Jesucristo venga. Nosotros que hemos recibido a Jesucristo queremos que Él venga. Amén. Si tú has conocido de Jesucristo, pero estás alejado de Jesucristo, ven y reconcíliate con Cristo hoy. Porque Él ha sido misericordioso al recordarte que Él está con los brazos abiertos, esperándote, porque tú has sido llamado para ser parte de la familia de Dios. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu vida, no razones con tu pensamiento contrario al pensamiento de Dios, mas sea atento con tus oídos para escuchar la palabra, ven, porque de tal manera te amo, que yo envié a mi Hijo para darte vida eterna. Estoy para perdonarte. Mañana puede ser tarde, y mañana puede ser que estés crujiendo los dientes en una eternidad que no tiene retroceso, pero hoy es el día en el cual Dios te dice, hoy sí tienes oportunidad, porque hoy estás con vida. Hoy ha llegado la palabra de restauración a tu vida. Hoy ha llegado la palabra para que tú puedas reconciliar conmigo. Comencé diciendo también que hay muchos cristianos que están fuera de la voluntad de Dios, engañados por Satanás, pero eso no quiere decir que tienen que permanecer ahí. Dice la palabra del Señor que el hijo pródigo levantó sus ojos y recapacitó y dijo, volveré a mi padre. Levanta tus ojos y recapacita. Volveré de donde salí, de la comunión que yo tenía con mi padre, y reconciliaré mi comunión con Dios, porque hoy es el día. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, Señor, y que caiga en buen terreno, Padre bendito. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, te pido, Señor, que seas tú, Señor, trabajando y obrando en los corazones, Padre mío, de aquellos que han escuchado la palabra de restauración que tú tienes, Señor. La palabra de vida eterna a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, Señor. Padre amado, bendice, Señor, al oyente, Señor. Redarguye en aquel, Padre mío, que ha endurecido su corazón, Padre mío. Quita la venda, la escama de los ojos, Padre Santo, para que puedan ver, Señor. Destapa esos oídos espirituales para que puedan escuchar tu palabra en este día, Señor mío. Aquellos que han escuchado, Señor, tu palabra día tras día, vez tras vez, Señor, y que no han tomado una decisión, Señor, hoy es el día, Señor, para que tomen esa decisión, Señor. Que no pongan valor, Señor, a lo que las personas alrededor pueden pensar, sino que solo puedan pensar, Señor mío, que pueden transformar su destino eterno al escuchar tu palabra y tomar acción, al creer, Señor mío, y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy es el buen día, Padre mío. Te pido, Señor, que bendigas tu iglesia, Señor. Que seas tú, Padre bendito, glorificado en sus vidas, en cada uno de nuestras vidas, Señor, que llevemos un buen fruto para que tu nombre sea glorificado, Padre. Gracias, amado Señor, porque eres bueno y porque tú, Padre mío, siempre tienes para nosotros esperanza de vida eterna en Jesucristo. Padre, a lo mejor hay alguien, Señor, en este día acá, Señor, que está padeciendo, Señor,
alguna enfermedad de dolor, te pido que sanes en el nombre de Jesucristo cualquier enfermedad en este momento, Padre. Te pido, Señor, que a lo mejor hay alguien, Señor mío, que está batallando en lo espiritual, Señor, y que tiene una lucha en su mente, Padre Santo, en el conocimiento, la filosofía, Padre Santo, pero, Padre mío, te pido que tú, Señor, aclares, Señor, esos pensamientos y que pueda comprender que solamente en Jesucristo hay vida eterna, Señor. Trabaja, Señor, en esa vida, Señor. Transfórmala, Señor mío. Quebranta esa barrera, Señor, de conocimiento para que ellos puedan venir, Señor, y abrazar, Señor, la salvación que es a través de tu Hijo amado, Señor. También, Padre, a lo mejor hay alguien, Señor, que está pasando dificultades económicas. Oramos para que tú, Señor, le bendigas, Señor. Abra la ventana de tus cielos en abundancia, Padre mío, hasta que sobre y abunde en su vida, Padre mío. Provéele un trabajo, provéele, Señor, Padre mío, aquel que necesita, Señor, un trabajo, Padre Santo. Aquel que está orando por un hijo, por una hija, Señor, contesta su oración, Padre bendito. Aquel que está orando por un familiar, en el nombre de Jesucristo, Padre, manifiéstate poderosamente, Señor. Restaura cualquier tipo de situación, Señor, que para el hombre parece imposible. Escucha bien, no hay imposible para Dios. Dios quiere que todos nos volvamos al arrepentimiento, que podamos tener el corazón perdonador que Dios quiere que nosotros tengamos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, trabaja en todos los corazones en esta hora, Padre. Gracias, Dios mío, porque eres bueno y eres maravilloso, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que esta palabra, este mensaje, Señor, caiga en buen terreno, Señor. Que meditemos en él el día de hoy y el resto de la semana, Padre mío, y que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Réjale palmas a Cristo de la gloria en esta preciosa mañana, maravillosa semana que el Señor nos ha regalado y que el Señor va a seguir haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios ha hablado a mi vida, espero que Dios haya hablado a tu vida también a través de esta palabra de restauración y de esperanza. Gloria a Dios, amén. Bendito el Señor, vamos a despedirnos con esta alabanza, mis amados hermanos. Le vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que al final también se queden para compartir unos pancitos que están ahí, unas frutitas que es para convivir, para que podamos tener una comunión fraternal en el nombre de Jesucristo. Espero que esta semana, mis amados hermanos, Dios les siga bendiciendo y que lo que ustedes comiencen con sus manos sea bendecido al 100%. Amén. Los esperamos el día miércoles a las 7 de la tarde, el estudio de media semana. Estamos estudiando el libro de Daniel. Ya estamos en el capítulo 10, ya estamos por finalizar y luego vamos a continuar con el capítulo 1 de Apocalipsis. Amén. Así es que los invitamos para que puedan venir al estudio bíblico de media semana. Cristo viene pronto. Así es que reconciliemos con el Señor, pongámonos a cuentas con el Señor y prestemos nuestras vidas para que Él sea glorificado. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Maranata, Cristo viene. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que necesitamos tener la fe como un grano de mostaza. Y también así nos dice a nosotros. Amén. Amén. Vamos a entonar este canto y ayúdanos con las palmas porque sí, no hay música, pero tenemos las voces, las manos para alabar a nuestro Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense.
como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido, mi Dios, alabarte, exaltar tu nombre, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias, bendito Dios, porque has estado con nosotros. Gracias, mi Dios, por la palabra que fue hablada a través de tus siervos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes, que cualquier cosa que estemos pasando, cualquier necesidad, Señor, cualquier problema, sabemos de que tú estás con nosotros. Ayúdanos a reconocerte siempre, en todo tiempo, Señor, y que no nos desanimemos, mi Dios, que estemos preparados para tu venida. Ayúdanos a mantenernos siempre firmes, estar escudriñando, Señor, de tu palabra, leer la Biblia, Señor, estar en oración, para que no seamos engañados, mi Dios. Te damos la honra y la gloria, Señor, y te pedimos que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Y que al salir de aquí, mi Dios, que podamos siempre estar atentos a tu palabra y ser edificados, mi Dios, orar los unos por los otros. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por los que no estuvieron aquí, mi Dios, tú conoces cada persona, tú conoces sus vidas, Señor. Ayúdales, Padre, levántalos. Todo aquel que esté enfermo, al caído, Señor, espiritualmente, redarguye sus vidas, mi Dios. Y ayúdanos a nosotros a orar los unos por los otros y a recordarles, mi Dios, que tú eres un Dios, el Dios de lo imposible. Gracias, bendito Dios. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.